Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, hoy con nuestras prédicas entre semana que hablamos de preguntas, de temas específicos del día a día. Y una pregunta que me han hecho muchas veces y que nos hacemos los cristianos, y es ¿por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Entonces, he preparado este tema para que miremos con profundidad por qué suceden estas cosas. Como les decía, esto es quizás uno de los interrogantes más profundos que el ser humano ha formulado desde el principio de la historia. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite que suframos? Y esta pregunta en hospitales, en cementerios, en hogares destruidos, en corazones partidos, en depresiones silenciosas, en cruces personales, esta pregunta se levanta una y otra vez. Incluso muchos creyentes la han hecho no desde la rebeldía, sino desde un dolor sincero. Hombres y mujeres fieles de la palabra de la Biblia nos cuentan ahí en sus relatos, en el libro de Job, David, el rey David, Jeremías, el profeta, el apóstol Pablo. Ellos clamaron, ¿hasta cuándo, Señor? Confrontar esta pregunta no debilita la fe, puede fortalecerla, porque la Biblia jamás oculta el sufrimiento. Lo aborda con realismo, con esperanza y propósito, mostrando que Dios sigue siendo bueno, aun cuando la vida duele, y que el sufrimiento nunca es accidental, sino parte de una obra soberana más grande que la que podamos ver. Hoy meditaremos en esta pregunta desde la palabra de Dios, desde nuestro libro, la Biblia, buscando comprender cómo un Dios perfectamente bueno, santo, amoroso y todopoderoso puede permitir y a veces usar el sufrimiento para sus propósitos eternos. Entonces, lo primero que tenemos que decir, mis queridos hermanos, amigos, es que Dios es bueno y su bondad no depende de nuestras circunstancias. Lo vemos en varios versículos de la Biblia. La Biblia lo declara repetidamente que Dios es bueno. El Salmo 34:8 dice, Justad y ved que Jehová es bueno. O bueno es Jehová para con todos, en el Salmo 145, versículo 9. O en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Eso significa que la bondad de Dios no fluctúa con nuestra percepción. Dios en esencia es bueno. Él es bueno por esencia, no por conveniencia. Ah, qué bueno porque me hace una cosa. Cuando no me la hace no es bueno. No. Dios es bueno porque su naturaleza es ser bueno. Por eso cuando llega el sufrimiento, lo primero que debemos afirmar es, Dios no deja de ser bueno porque el dolor toca nuestra puerta. Es difícil a veces el sufrimiento, pero eso no quiere decir que Dios no sea bueno. El sufrimiento puede nublar nuestra visión, pero no cambia la naturaleza de Dios. Pero segundo, el origen del sufrimiento no está en Dios, sino en la caída del hombre. Veamos esto. Para comprender por qué sufrimos, debemos regresar al principio, al libro de Génesis. En Génesis capítulo 1 y 2 describe un mundo perfecto. Cuando Dios creó el mundo y vi a Adán al principio, Dios lo creó sin muerte, sin enfermedad, sin lágrimas,
sin violencia, sin culpa y sin ansiedad. Dios creó al hombre para que viviera en armonía con él. Él no quisiera para que viviera mal, sino que viviera bien. Pero dice que en el capítulo 3 todo cambia cuando el hombre decide desobedecer. Dice que el pecado entró al mundo y con él la corrupción, el dolor, el sufrimiento y la muerte. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, lo explica con claridad. Dice, por un hombre entró el pecado en el mundo y por él el pecado, y por el pecado entró la muerte. Hermanos, el mundo que vemos no es el mundo como Dios lo diseñó, sino es el mundo resultante del pecado. Así que la pregunta no es realmente por qué Dios creó un mundo con sufrimiento, porque Él no lo creó así. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que siguiéramos viviendo en un mundo quebrantado? ¿Por qué no nos destruyó y empezó de nuevo? La respuesta es la gracia. Dios permitió que la historia continuara aún en un mundo caído para mostrarnos su amor, su redención y su misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, Dios usa el sufrimiento, aunque Él no es su autor, como lo hemos visto. Esto es clave. Dios no provoca el mal, pero lo gobierna soberanamente. Hermanos, Dios no es el autor moral del mal. Él no peca, Él no tienta al mal, Él no actúa con injusticia ni crueldad, pero sí es soberano sobre todo lo que sucede, sobre todas las cosas, y nada ocurre fuera de su control. ¿Esto qué significa? Significa que nada ocurre por accidente, que nada sorprende a Dios, que nada escapa de su propósito. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos recuerda que todas las cosas, incluyendo pruebas, lágrimas, pérdidas y sufrimientos, cooperan para bien de los que aman a Dios. Gloria a Dios. El sufrimiento, hermanos, es un intruso en la creación, pero bajo la soberanía de Dios se convierte en un instrumento para sus planes eternos. Cuarto, el sufrimiento revela el carácter de Dios en nosotros. Un diamante en bruto no brilla sin ser tallado. Toca pulirlo, toca arreglarlo. El mismo oro no se purifica sin pasar por el fuego. Un músculo no crece sin resistencia. Espiritualmente es igual. La Biblia enseña que Dios usa el sufrimiento para purificar nuestra fe. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice que nuestras pruebas son como fuego para refinar nuestra fe. La fe no crece en la comodidad, crece en la dependencia en Cristo Jesús. Ve, romper nuestro orgullo y enseñarnos humildad. El apóstol Pablo dice que recibió un aguijón para no envanecerse. Sufría un dolor permanente. Dios usó una aflicción para moldear el carácter del apóstol Pablo. Sé formar el carácter de Cristo en nosotros. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4, sostiene que la tribulación produce paciencia, un carácter probado y una esperanza. Para separarnos del mundo. El mundo nos recuerda que, el sufrimiento, perdón, nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Aquí estamos de paso, hermanos.
que la verdadera vida está en Cristo, no en los placeres temporales. Quinto, el sufrimiento nos impulsa a buscar a Dios. Muchos pueden testificar que se acercaron a Dios, quizás en el dolor, no en la alegría. Cuando todo está bien, tenemos a confiar en nuestras propias fuerzas. Cuando algo se derrumba, corremos a los brazos del Padre. Dios no se complace en vernos sufrir, no, eso está claro. Pero sí se complace en que volvamos a Él. En el profeta Oseas, capítulo 1, libro de Oseas, 6, versículo 1, dice, después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Eso no quiere decir que las heridas que nos llevan a Cristo son heridas que sanan. Sexto, el sufrimiento nos enseña el valor de la eternidad. Una de las razones más profundas del sufrimiento es que Dios quiere recordarnos que no fuimos creados para este mundo caído, sino para uno glorioso, eterno. En 2 capítulo 4, versículo 17 dice, nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo compara toda la vida con sus dolores, persecuciones, enfermedades, tristezas, pérdidas, con algo leve y momentáneo, porque lo compara con lo eterno. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Dios permite el sufrimiento porque paradójicamente nos prepara para una gloria mucho más grande que no podríamos comprender ni desear sin antes pasar por el fuego de la aflicción. Séptimo, Dios usa el sufrimiento para mostrar su poder y su gloria. Nos muestra en la Biblia que cuando Lázaro murió, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. En ese momento nadie lo entendía. ¿Quién va a entender que uno va a morirse y que sea para la gloria de Dios? Pero Dios tenía un propósito mayor que la tristeza temporal. A veces Dios permite quizás un diagnóstico difícil para mostrar su poder para sanar. O para mostrar su poder para sostener cuando no sana. Una crisis para enseñar su fidelidad. Una pérdida para revelar su consuelo. Un desierto para demostrar que Él es la fuente de agua viva. Lo que nosotros vemos como tragedia, Dios lo ve como el escenario, como un escenario para su gloria. Cuarto, en Cristo vemos el mayor ejemplo del sufrimiento con propósito. Si queremos entender el sufrimiento, mis queridos hermanos, debemos mirar la cruz. En la cruz, Cristo sufrió rechazo, injusticia, traición, dolor físico, dolor emocional, abandono hasta de su padre en sus últimas horas, muerte. Y si alguien hubiera podido evitar el sufrimiento, era Él. Él era el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque de ese sufrimiento fluyó la salvación del mundo. La cruz es la prueba máxima de que Dios puede tomar el peor mal y convertirlo en el bien más grande. Cada vez que te preguntes por qué Dios permite eso, recuerda la cruz. Si Dios usó ese sufrimiento, un sufrimiento indescriptible para salvarte, ¿cómo no usará cada lágrima
para tu bien eterno. Noveno, Dios está presente en nuestro sufrimiento. El sufrimiento duele más cuando creemos que estamos solos. Pero Dios promete estar con nosotros en medio del dolor. Lo vemos en el Salmo 34, versículo 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y en Isaías 43, 2 añade, cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo estaré contigo. Hermano, Dios no siempre detiene la tormenta, pero siempre sube a la banca. No siempre evita el valle de sombra de muerte, pero camina con nosotros en él. El sufrimiento, por más duro o fuerte que sea, es temporal, pero la presencia de Dios es eterna. Décimo, el sufrimiento tiene un final asegurado. La historia no termina en lágrimas. En el libro de Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Un día el sufrimiento dejará de existir. Un día toda herida será sanada. Un día veremos claramente lo que ahora no entendemos. Dios no solo permite el sufrimiento, lo derrota. La cruz y la resurrección son la garantía de que el dolor no tendrá la última palabra. Como conclusión, volvamos a la pregunta inicial. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? Hemos visto que la Biblia responde, porque vivimos en un mundo caído, porque Dios respeta la libertad humana, porque el sufrimiento nos moldea para su gloria, porque nos acerca a Él, porque purifica nuestra fe, porque nos prepara para la eternidad, porque Él puede transformar el mal en bien, porque Cristo venció el sufrimiento en la cruz, porque Él camina con nosotros en las pruebas, porque un día el sufrimiento terminará para siempre. Hermanos, como conclusión, no entendemos todo, pero sí podemos confiar en aquel que lo gobierna todo. El Dios bueno y todopoderoso no solo permite el sufrimiento, lo redime, lo transforma y lo usa para revelarnos su amor. Yo hago un llamado final, hermanos. Tal vez hoy estás sufriendo. Tal vez cargas algo que no has podido expresar. Tal vez te has preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y Dios no rechaza esta pregunta. Pero hoy Él te invita a hacer otra más profunda. Señor, ¿para qué? ¿Qué quiere formar en mí? ¿Qué quiere mostrarme a través de este valle que estoy pasando? Y sobre todo te dice, hijo o hija, no estás solo. Yo estoy contigo. Qué bonito, hermanos. El sufrimiento no te destruye cuando Dios está a tu lado. Solo te transforma, te purifica, te dirige y te acerca más a Él. Que su paz te sostenga y su propósito te dé esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.